muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos a esta nueva sesión de webinars sobre gerencia de proyectos que ofrece la Universidad del Bosque desde su programa de especialización en gerencia de proyectos y de la maestría en gerencia organizacional de proyectos con apoyo del capítulo Bogotá del PMI. De verdad les agradecemos muchísimo su presencia, su confianza, su intención de acompañarnos en estas sesiones que venimos entregando desde hace ya varios años y del que ya llevamos, aquí tal vez es el quinto webinar que estamos ofreciendo este año. Y contar con todos ustedes acá nos llena de gratitud y nos anima a seguir adelante en esta propuesta de entregar conferencias como esta que tenemos hoy. Les habla Jorge Alberto Osorio, el director de los programas de gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque, y de verdad me siento muy complacido de poder contar con ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema que sin lugar a dudas es importante para todas las profesiones, es importante para todas las labores, es importante en todo lo que pasa a nuestro alrededor, en la vida profesional, en la vida personal, en todos los aspectos. Pero nosotros, en el mundo de la gerencia de proyectos y en los ambientes hoy en día que son multiculturales y que son multidisciplinarios, pues nos obligan a los gerentes a tomar decisiones, a mirar la vida de una manera distinta, a alinear intereses de diferentes actores y a entender que tenemos que confrontar las situaciones que se nos vienen en nuestros proyectos. Entender que no todo el mundo ve la realidad de la misma manera y que como no lo ve de la misma manera, posiblemente no estamos de acuerdo en lo que pasa y en las soluciones o en las realidades que cada uno de nosotros vemos. Eso es lo que desde algunos autores entienden como el conflicto y que seguramente hoy nuestro conferencista nos contará y nos ilustrará al respecto. Así que de eso se trata hoy, de encontrar técnicas que nos ayuden a gestionar la causa de los conflictos, claro, a través de esa competencia de liderazgo y del trabajo en equipo. Así que, pues tengo la fortuna inmensa de que haya aceptado la invitación para esta conferencia Ciro Martínez Oropesa. Ciro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aprecio esa invitación sobre todas las cosas y realmente muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Pues Ciro, de verdad que a ti muchísimas gracias por ocupar un poco de tu tiempo, por regalarnos experiencia y conocimiento tuyo para entregarnos hoy un tema importante que ya sobrepasa a los más de 100 participantes en esta conferencia. Y al público quiero contarle que Ciro, él es economista industrial, es administrador de empresas, es doctor en integración y desarrollo económico territorial de la Universidad de León, España, es doctor en proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana, máster en Project Management, magíster en dirección de empresas, máster en prevención de riesgos laborales, especialista en ergonomía y factores psicosociales. Hoy es docente, consultor, investigador, ha sido profesor en varias universidades, director de especialización, ponente, conferencistas realmente con visibilidad internacional en España, Chile, Perú, Colombia, México y Cuba. Y bueno, pues Ave María, una cantidad de pergaminos que no hacen sino hablar muy bien de esta maravilla de conferencista que tenemos hoy, Ciro. Nos sentimos muy complacidos con que nos estés acompañando hoy, de verdad. Muchas gracias. Así que, pues nada, Ciro, yo no quito más tiempo acá, yo dejo que el público pueda disfrutar de tus palabras. El público es tuyo, adelante, Ciro. Muchas gracias. Pues ante todo, muy buenas noches. Realmente un placer acompañarlos el día de hoy. Creo que estas actividades, como bien le decía el profesor Jorge, pues declaran un hito importante en el desarrollo de nuestras competencias como gerentes de proyectos. Por lo tanto, diríamos que todos estos escenarios se aprovechan extraordinariamente y casi siempre encontramos aspectos los cuales pueden ser de gran interés para nuestro desarrollo. Así lo miramos los gerentes de proyectos. Esa es nuestra forma de ver cualquier actividad que hagamos de preparación y de
de comunidad de práctica que desarrollemos en este sentido. Muchas gracias, repito, por la presencia de ustedes en esta actividad. Pues comenzamos con un tema que diríamos es bastante apasionante, y es la manera en que manejamos no solo los conflictos. En realidad, estamos hoy precisamente, diríamos, enfocados en el tema de conflictos, pero bien sabemos que, diríamos, este es un momentos de crisis o momentos de situaciones problemáticas en los proyectos, en el manejo de las operaciones, en el contexto en que nos ubiquemos, siempre, diríamos, implica un gran reto, un enorme reto afrontar los conflictos. Por eso, de todas maneras, veíamos la importancia de enfocarnos en este alcance de nuestro trabajo en equipo, de nuestra acción o gestión del trabajo de los equipos desde nuestra acción como directores de proyecto. Diríamos que a grandes rasgos, pues hay diferentes conceptos. Quise traerle uno de los que en realidad puede, diríamos, contener los elementos más importantes relacionados con los conflictos, como estado emotivo doloroso generados por tensiones entre deseos opuestos y contradictorios que ocasionan contrariedades interpersonales y sociales. Y claro, donde existe o se presenta una resistencia y una interacción reflejada muchas veces como estrés o una en realidad muy común de experimentar. Como esta forma normal de mostrar esa vivencia respecto a los conflictos. De hecho, pues hay que decir que los conflictos son inevitables, y esa es una conclusión a la cual pues no solo se ha llegado dentro, y lo han visto ustedes reflejado como aspecto esencial dentro del PMBOK, versión 2017, versión sexta. En realidad, allí se recalca que los conflictos son inevitables. Evidentemente, este es, diríamos, un aprendizaje que hemos logrado a través del tiempo que llevamos, de nuestra experiencia, de nuestra dedicación al desarrollo de proyectos. Por consiguiente, el hecho de que son inevitables, sin embargo, hay que aclarar que no significa que los provoquemos o que tratemos de buscar decisiones que en realidad o situaciones o contextos que lo produzcan, o contingencias o coyunturas que lo produzcan. En realidad son inevitables en el marco de trabajo normal, en el ritmo de trabajo normal que llevamos en los proyectos, y dadas las circunstancias o condiciones reales en que elaboramos en los proyectos, donde con recursos, con tiempos, con objetivos relacionados con alcances, con objetivos relacionados con calidad, y si nos refiriéramos a las restricciones ampliadas, pues ya veríamos que están los recursos, están los riesgos, pero por tanto entenderíamos que esos conflictos se dan en el orden natural de los elementos y condiciones que forman parte de los proyectos. Por lo tanto, con independencia, y de ahí que también reconocerlo, con independencia a la fuente de conflicto, todos ellos pueden afectar la moral y la productividad en cualquiera de estos contextos, sea muy bien en proyectos o sea en el contexto de operación. Pero hay que ser conscientes de ello. Por lo tanto, hay que, a la hora de definir la estrategia, saber muy bien el rol que vamos a desempeñar. Vamos a ser gestores de conflicto, gestores de procesos de transición. Esto viene asociado a los procesos de gestión de la transición para el cambio. Muchas veces, y ya sabemos que inmerso en los cambios se dan, o en los procesos de cambio o de transición para el cambio, se dan los conflictos. Por lo tanto, diríamos que nuestra mayor acción está enfocada en la manera en que actuamos o gestionamos las condiciones, las fuentes y las condiciones que perpetúan esos conflictos y que crean esas bases que muchas veces son difíciles de remover, pero finalmente son parte de nuestra acción o de nuestra permanente gestión. Vamos a ver de todas maneras el rol o el papel que nos toca jugar en ese sentido. Fuentes, hay muchas fuentes.
Quise incluso tratar de hacer un resumen con independencia a que en el mismo PMBOK versión 2017 aparece, diríamos, aspectos más discriminados, más relacionados incluso con cada uno de los momentos trascendentes del proyecto de acuerdo al macroproceso que estemos gestionando, en el inicio, en la planeación, en el desarrollo, en el monitoreo y control, en el propio cierre del proyecto. Y entonces, ¿en qué consisten estas fuentes de los conflictos? En las bases de los conflictos, en los aspectos determinantes de los conflictos. De ellos sí se reconoce muy claramente en el propio PMBOK que las relaciones intergrupales definitivamente conforman una fuente esencial de conflicto. De hecho, pues la interacción humana de por sí es compleja. Y evidentemente para cualquier gestor de cambio, para cualquier persona dedicada a la gestión del cambio, para cualquier persona que gestione proyectos, para cualquier gestor de un área funcional determinado, siempre habrá un enorme reto a la hora de plantearse una forma eficaz de manejar las relaciones de las personas que integran los equipos de trabajo. Por lo tanto, la relación intergrupal, no cabe dudas, tiene, diríamos, el enorme reto de guardar en sí misma unas posibilidades de generar conflicto. Y si lo analizamos en los procesos de transición en la formación de estos equipos y en la consolidación del trabajo de los equipos, pues allí también veremos una serie de coyunturas o condiciones que son más favorables o menos favorables para provocar los conflictos. Tendríamos algunas restricciones de tipo situacional o de contingencia. Esto, diríamos, es muy apropiado y precisamente esta segunda fuente que está determinada por situaciones específicas que se viven en los proyectos, de restricciones de recursos, de urgencias o demandas diríamos, de esfuerzos excepcionales para determinar o lograr determinados alcances, o no permitir que nuestra línea base de tiempo pues tenga que ser modificada, o nuestro propio presupuesto, es decir, con nuestros objetivos. En realidad, esta segunda característica o esta segunda fuente, perdónenme, pues está muy ligada a uno de los aspectos que en liderazgo tratamos como liderazgo situacional o contingencial, que definitivamente también entra a conectarse con esta propia condición de esta fuente. Si nosotros entendemos que también existen restricciones situacionales o de contingencia que determinan en algún momento la aparición o surgimiento de un conflicto, entenderemos razonable y muy apropiado pensar en que determinados estilos, especialmente el contingencial, pues reviste especial importancia. ¿Cómo manejamos ese tipo de condición? Ya esto se sale de los estilos de liderazgo que conocíamos y muy probablemente no le hayamos brindado mucha importancia o hecho la ponderación adecuada respecto a los estilos de liderazgo contingenciales o situacionales, que en realidad yo tengo unos instrumentos para evaluar este tipo de liderazgo, pero que finalmente permiten saber qué postura va a adoptar un líder de un proyecto respecto a una situación específica en un proyecto y hacia dónde, de acuerdo a algunos factores predominantes, él toma unas decisiones basado en personas o basado, diríamos, en esa alineación con el sentir de las personas, o mucho más basado en el cumplimiento de las metas o los objetivos planteados en el proyecto. Entonces, y cómo buscar el mejor equilibrio. Ese, diríamos, es un estilo de liderazgo contingencial que evidentemente es apropiado para cada una de estos tipos de condiciones o fuentes. Responsabilidades no especificadas o malentendidas es prácticamente un factor común en muchos de los conflictos, donde en realidad algunos de nuestros primeros conflictos se dan bajo este tipo de circunstancias, donde las responsabilidades, roles
Por eso incluso somos tan insistentes cuando hablamos y estamos en los procesos de formación de los directores de proyectos y les decimos, es importante esa matriz RACI donde en realidad ponemos muy claro quién es el responsable, pero al mismo tiempo estamos definiendo quién debe estar informado, quién debe cumplir determinados roles dentro de los proyectos, a los efectos de siempre tener mucha claridad en este aspecto. No podemos en realidad, y es una percepción individual, pero al mismo tiempo creo que una necesidad que debemos entender todos, no debemos dar oportunidad en cuestiones de responsabilidades, no debemos debilitar ninguno de nuestros alcances de trabajo, de gestión dentro de los proyectos en este sentido. Las responsabilidades bien asignadas y bien comprendidas pueden ser un factor que nos evite varias situaciones o escenarios de conflictos. Las violaciones de roles y redundancia de roles, que es muy relacionado también con el aspecto anterior, es decir, qué roles hemos asignado, qué roles se han entendido bien, qué roles se vienen cumpliendo, o incluso qué roles son redundantes y genera conflicto en determinados recursos o entre determinados recursos. El intercambio de información, por eso la comunicación alcanza su papel más relevante en temas de conflicto, no solo para crearlos, sino también para gestionarlos. Por lo tanto, la información puede ser en su estado crítico, en su estado falente o deficiente, puede ser una fuente, pero al mismo tiempo la información, la comunicación oportuna y efectiva puede ser también la manera más eficaz para manejar situaciones de conflicto. Y preferencias de decisiones divergentes, y en estas pueden haber muchas más en nuestros escenarios en los que hoy manejamos proyectos, conociendo un escenario volátil, lleno de incertidumbre, donde no existe una respuesta única para los problemas, donde en realidad el cambio es constante, diríamos, hay ligado a la incertidumbre cambios permanentes, y donde en realidad, aunque lo denominamos escenario VUCA, pero finalmente es un escenario complejo, lleno de ambigüedades, lleno de incertidumbre, lleno de demandas de decisiones, muchas veces que hoy debemos entender son decisiones que debemos tomar muy rápido, y que en los equipos, pues esa es una de las fortalezas que construye y realza el trabajo en equipo, donde le damos mayor connotación a este trabajo en equipo, donde no hay que estarle todos los días diciéndole las funciones o roles y las responsabilidades, recalcándolas, sino que en realidad se toman en contextos decisiones muy rápidas, muy ágiles, precisamente acorde a las demandas que tenemos de ese ambiente tal y como lo hemos descrito. Diríamos que hay unas etapas de esos conflictos. Podemos encontrar varias formas de clasificar estas etapas, pero diríamos que una bastante común y que es aceptado por el PMI es un problema a resolver, un desacuerdo, rebatir, una campaña, lo que decimos una guerra mundial, que definitivamente expresa el estado crítico del conflicto, es decir, el estado de muchas veces no retorno del conflicto, y que en realidad expresa el momento más álgido o difícil de manejar, de desarrollo máximo del conflicto. Hay que tener en cuenta que tal y como sucede con el cambio, en realidad el conflicto es un proceso, el conflicto igual que el cambio es un proceso de desarrollo. En realidad el conflicto no sucede de un momento para otro. Para el conflicto hay bases, hay fuentes que se van gestando, que van desarrollándose, factores que convergen y hacen más crítico un conflicto, y que intervienen, aceleran o retrasan el surgimiento del conflicto o la mayor connotación del conflicto. Sucede igual que con el cambio. El cambio, por eso gestionar cambio, cuando decimos gestionar cambio, es tan inapropiado, porque ciertamente no estamos gestionando el cambio. El cambio es un estado deseado.
y viene representado por ese estado deseado. Y lo que gestionamos es el proceso de transición de las personas frente al cambio. Por lo tanto, en el conflicto es la misma circunstancia. Encontramos un estado que en realidad es el resultado de una concurrencia muy probablemente de más de un factor y unas fuentes predominantes que determinaron la ocurrencia del conflicto. En el caso del problema a resolver es una de nuestras primeras etapas. Esa es parte de lo que en realidad debíamos atender en una primera instancia, ser diligentes, considerarlo dentro de nuestro primer requerimiento en la gestión de conflictos, que es el problema a solucionar, el problema a resolver. Es la situación de conflicto, es la fuente que origina la contradicción o muy probablemente un estado de apatía o de desacuerdo inicial, y por lo tanto son factores concurrentes que determinan esa condición de conflicto. El desacuerdo ya es postura, ya es posición de cada uno de nosotros respecto a un problema. Hay más conciencia de lo que estamos viviendo dentro del conflicto, adoptamos posición frente al conflicto, tratamos de alguna forma de fundamentar muy bien nuestra posición frente al conflicto, pero en realidad se manifiesta aún como desacuerdo. No tenemos los mismos puntos de vista, pensamos probablemente diferentes respecto a un mismo tema. Quizás si hiciéramos valer el criterio de que son aspectos subjetivos y que podemos ir a lo fundamental, ir a los acuerdos fundamentales, en estas primeras etapas pudiéramos dar por solucionado muchos de los conflictos. Pero de todas maneras, muchos de estos aspectos muchas veces ante nuestros ojos pasa inadvertido y se dan en realidad en nuestro contexto muy cercano, muy próximo a nosotros. El rebatir ya es competir, es, diríamos, no solo un desacuerdo, sino es también tratar de buscar una postura más fuerte ante el otro, vencerlo, no arreglar, es vencer o es tratar de superarlo, es tratar de encontrar la mayor base o fuerza para superar a la persona contra la que tenemos o con la que estamos manifestando un conflicto. Ya viene un proceso de campaña, como el nombre le indica, pero no es más que buscarse aliados también para lograr una mejor posición ante el conflicto, buscar elementos que nos permitan estar listo para ganar esa batalla, ya es casi o muy próximo al hecho de enfrentamiento. Esas serían hasta lo que llamamos guerra mundial, pero lo que se llama guerra mundial, que es la manifestación, diríamos, más crítica del conflicto, es diríamos, los efectos más notables de un evento que empezó siendo un desacuerdo o un problema a resolver, y así empezó, y hoy se traduce en una interrupción de procesos, en una contradicción casi con daños irreparables muchas veces y con, diríamos, retrasos o reprocesos que son muy difíciles de recuperar. Esto yo incluso les pongo varios ejemplos también que en realidad expresan la naturaleza, las características prácticas de estos aspectos de conflictos o factores de conflicto. Hay unas disfunciones en los equipos que es importante considerar. Hay ausencia de confianza entre los miembros de los equipos, hay una temor a generar un conflicto, y estos son posturas normales, incluso muy asociada a la condición de evitación o de tratar de no ser uno de los actores de conflicto o de no, diríamos, provocarlo o acelerar su aparición. Por lo tanto, lo que es una ausencia de confianza entre los miembros del equipo, más tarde deriva en una disfunción evidente del equipo y se manifiesta como temor al conflicto, algo que no debía aparecer, y cuando aparece no es más que el resultado de una ausencia de confianza en los equipos, porque evidentemente no se ha logrado superar una condición sustancial para que se trabaje bien o se trabaje en equipo.
dada esa característica o condición. La tercera es la falta de compromiso. Y la falta de compromiso ya es algo más serio. Es decir, no hay solo temor al conflicto, sino que este temor al conflicto supone la aparición de una falta de compromiso con los resultados, con las tareas, con los objetivos del proyecto. Evidentemente, esta disociación de los objetivos de un proyecto es altamente significativo, grave para lo que estamos desarrollando dentro del proyecto, para el cumplimiento de los objetivos que hemos definido. La evitación de responsabilidades viene como consecuencia de todo lo anterior, muy probablemente ligado más a la falta de compromiso que a lo demás. Por orden diríamos que está muy ligado a la falta de compromiso. Evitar responsabilidades es una manera de eludir lo que tenemos que hacer, de cumplir nuestros roles, de tener ese compromiso de hablar, de resolver las situaciones tan pronto la estamos abordando dentro de los proyectos. Y la falta de atención a los resultados, que finalmente es el impacto, es el efecto nocivo que puede generarse a través del conflicto. Por otra parte, en las etapas de desarrollo de los equipos, ya por naturaleza encontramos situaciones que pueden estar ligadas a lo anterior. Si nosotros sabemos que este proceso de desarrollo de los equipos pasa por un proceso de formación, de conflictos o turbulencia, contradicciones naturales en los equipos, posteriormente de normalización, desempeño y desintegración. Pero nos interesa de todas maneras que en esta etapa de desarrollo de los equipos, reconociendo las etapas de desarrollo de los equipos, tengamos que muy en cuenta que en determinados equipos hay que hacer seguimiento, no solo porque en realidad bien sabemos que la formación no es suficiente para garantizar un trabajo o una gestión adecuada de los trabajos que comprometen el trabajo de los equipos, sino que es necesario también pensar en cómo funciona el equipo. Y ese equipo, después de un proceso de formación, evidentemente, donde acepta reglas y donde reconoce esas reglas y entiende las formalidades con que se va a funcionar en un proyecto, pues lo normal y por orden prácticamente natural del equipo presentará unos momentos de conflicto. La manera en que podamos superar de forma exitosa los momentos de conflicto, turbulencia en los equipos, serán formas también de evitar las fuentes de conflictos que naturalmente después se nos van a ser normales en los proyectos y abundantes en los proyectos a partir de cómo ha quedado esta segunda etapa de desarrollo del trabajo de los equipos, de formación o de desarrollo de los equipos. Por lo tanto, si en esta segunda etapa de desarrollo, donde entre los integrantes del equipo ya hay una mayor comunicación, tienen que exteriorizar mucho de la forma en que perciben las cosas dentro del proyecto, se comunican, reflejan sus sentimientos, hablan de ello. En este momento debemos ser capaces de advertir lo que puede generar desde este momento una fuente de conflicto a futuro. Y aquí hay momentos u oportunidades para ser asertivos, de modo en que podamos advertir las fuentes de conflictos desde este momento. En realidad es un momento ideal para entender cómo se gesta, de qué forma se gesta el conflicto o la fuente de conflicto se presenta. Dentro de los conflictos, allí les pongo algunos de los conflictos. Por ejemplo, hay uno, aquí les puse el primero, en este caso les dije en el primer ejemplo, José es parte de un equipo de proyecto, pero es impuntual a las actividades que se programan y gran parte de su tiempo lo dedica a adelantar tareas relacionadas con las funciones y responsabilidades que atañen al área funcional a la que se adscribe operacionalmente. Los otros miembros del equipo tienen que asumir parte de sus responsabilidades en el proyecto. Pueden confrontar a José y exigir su plena participación. Pueden ignorarlo mientras las tensiones continúan creciendo, o pueden quejarse al gerente de proyecto y al
jefe del área funcional. Todas las opciones evidentemente reducirán rendimiento en el trabajo del equipo. Mírelo de cualquier manera. Al final todas tendrán un impacto sensible en el rendimiento del trabajo del equipo. El hecho de confrontar a José y exigir su plena participación es una manera, evidentemente, de abordar o de enfrentar un conflicto que está en sus etapas probablemente inicial y que en realidad es una fuente reconocida dentro de las fuentes que hoy distinguimos como factores que concurren para producir un escenario de conflicto en los proyectos. Pero el hecho de confrontarlo y exigir su plena participación, hay que ver también de qué manera lo dejamos que ocurra o lo dejamos que pase entre compañeros del equipo de trabajo, o lo abordamos nosotros como líderes del proyecto, o lo tratamos de solucionar nosotros con la dirección funcional a la que pertenece ese recurso del proyecto. Cualquiera de las maneras, evidentemente, va a impactar el rendimiento del trabajo del equipo. ¿Cuál sería la mejor? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Ignorarlo no es una opción, prácticamente. Es una opción aquí, pero en la práctica, ignorar este tipo de condición es crítico. Es más difícil o con resultados probables más caóticos que los restantes. Y quejarse al gerente de proyecto y al del área funcional muy probablemente sea una opción también válida para un equipo que está tratando de sacar o cumplir sus metas, sus objetivos asociados al proyecto, pero hasta dónde debe advertirlo el equipo y no el gerente de proyecto y no el director del proyecto. Cuando este en realidad debe generar el espacio con el director del área funcional para revisar los términos en que se hizo un acuerdo o se estableció un acuerdo inicial de cómo iban a trabajar los recursos, que se comparten y que hoy evidentemente en los diseños más efectivos, hablando incluso el matricial, tenemos una doble subordinación de una persona, a un jefe funcional y a un director de proyecto. El otro, se supone que María debe usar un software especializado, pero Pedro regularmente ocupa más tiempo del que se le asigna y el trabajo de María se atrasa. María podría tratar de vengarse negándole a Pedro algo que necesita, como información o quejándose con otros miembros del equipo. ¿Hasta dónde dejamos que este tipo de situación de conflicto o fuente de conflicto pueda lograr establecerse y lograr desarrollarse para crear el momento de crisis o más conflictivo de ese, o más crítico de ese conflicto? Héctor no podía entender por qué él se estaba enojada con él cuando se retrasó con sus informes. No le informó a ella. No se dio cuenta de que ella necesitaba sus datos para completar sus requerimientos asociados a sus funciones y responsabilidades. Eventualmente tomó la decisión de reiniciar el equipo y el equipo perdió a un buen colaborador. Es decir, hasta dónde también este tipo de situación se conforma o estructura como una fuente de conflicto, donde en realidad muy probablemente con comunicaciones, con responsabilidades claras, no duplicadas, con mejores asignaciones de roles, nosotros evitamos situaciones de conflicto que pueden generar el efecto no deseado que hemos descrito. El cambio genera conflictos y esto es importante que lo tengamos muy presente. Déjenme ver si no me he excedido, perdónenme, estoy en tiempo. El cambio genera conflicto y es muy importante saber cómo ocurre un cambio. Desde el momento en que en realidad estamos conformando o estructurando la manera en que necesitamos se dé ese cambio. Recuerden que nosotros gestionamos procesos de transición para el cambio dentro en la ejecución o desarrollo del proyecto y posteriormente cuando tenemos los entregables de ese proyecto. En los dos momentos estamos gestionando transición para el cambio. En algunos momentos estamos gestionando transición con todos los interesados o involucrados
que tienen que ver con el cumplimiento de algunas tareas, objetivos y el aseguramiento de algunos resultados dentro del proyecto. Por lo tanto, diríamos que estamos inicialmente pensando en los involucrados más directos del proyecto. Pero después tendremos también que ver cómo vamos a transferir esos resultados a las operaciones. Y allí hay otro momento de cambio especial, importante. Por lo tanto, nos interesan respecto al cambio al menos tres tipos de aspectos que generan conflicto, como la naturaleza del cambio, la intensidad con que se produce y la rapidez del cambio. Es decir, en qué tanto tiempo queremos, qué tan velozmente queremos implementar una nueva tecnología o incorporar unos nuevos recursos al proceso, qué tan rápido queremos hacer. Eso va a determinar la rapidez con que queremos hacer el cambio. La intensidad es el nivel de profundización que tendrá el cambio. ¿Qué tanto removerá nuestro status quo? ¿Qué tanto implicará como cambio o situaciones que pueden ser incluso desfavorables en mis condiciones de trabajo? ¿Hasta dónde llegará ese cambio? ¿Implicará solo el movimiento de una oficina para otra o implicará que yo tenga que asumir una carga diferente? ¿Qué implicará ese cambio? Y las naturalezas de los cambios, porque pueden haber muchos tipos de cambios. Todos estos elementos, y algunos tendrán mucho más connotación que otros, todos estos aspectos del cambio generarán conflicto. Por lo tanto, no podemos perderlo de vista. Cualquier cambio que se genere y que se maneje de forma inadecuada puede producir todos estos efectos que mencionamos. Pueden aparecer otros, estos son los más importantes. Hay dos caras respecto al cambio y hay que hacerlo notar también. La cara o el lado o alcance técnico del cambio que estamos generando por medio de nuestros entregables y todo lo que hacemos desde el punto de vista humano y lo que significa como reto para el proceso de transición que debemos hacer en el contexto del proyecto y cuando estamos transfiriendo los resultados a las operaciones. Tengan en cuenta que hoy estamos procurando que hayan gerentes de proyectos que tengan nociones de cómo realizar los procesos de transición para el cambio. Y no lo estamos haciendo por capricho, lo estamos haciendo porque es una necesidad. Porque no podemos pensar que el director de proyecto tendrá el reto al final del proyecto. Lo tiene en todo momento. En todo momento hace cambio, produce cambio. Recuerden que el proyecto se convierte en los catalizadores del cambio. Por naturaleza ya empezamos el proyecto como una necesidad de cambio, como un catalizador para el cambio. Entonces tengamos muy presentes estos elementos porque también si entendemos que hay una curva del cambio individual, una resistencia individual y organizativa para el cambio, pues evidentemente aquí encontraremos muchas fuentes de conflicto, diversas, complejas muchas veces, y que aquí habrá que entender y gestionar con acierto cómo se maneja el cambio dentro del proyecto, dentro del propio proyecto que nació por un cambio. Cómo manejamos o gestionamos los cambios. Entonces, evidentemente, pues aquí hay todo un análisis de cómo manifestamos desde el punto de vista individual nuestra resistencia a los cambios, nuestra postura ante los cambios, qué procesos evolutivos vamos haciendo a partir de que vamos comprendiendo mejor, se negocia con nosotros en determinado momento se negocian mejor las condiciones del cambio, nos explican, nos dan más información, negocian determinados aspectos que son válidos para nosotros y ganancia. En fin, hay toda también una serie de recomendaciones que se ponen al lado derecho de la gráfica, explicándole cómo debe hacerse esta labor. Y no nos referimos o queremos referirnos a los pasos, por ejemplo, recomendados por Kotler, los 8 pasos, porque evidentemente pues también el tiempo apremia, ¿no? Pero allí hay unos pasos bastante acertados para este punto, que recuerden, son fuente constante de conflictos. Habrá una resistencia, como bien dije, de tipo individual, pero también de tipo organizacional. No todas son resistencias de personas, son resistencias también de tipo organizacional.
cuando nos quejamos de una estructura o diseño organizacional que no funciona, o una cultura, o en realidad una cultura mal orientada, una cultura que no nos acompaña en lo que queremos hacer desde la oficina de administración de proyectos o desde la implementación de buenas prácticas, que no nos acompaña en el proceso, pues evidentemente y va por un sentido y nosotros por otro, pues allí hay una resistencia de tipo organizacional, una inercia estructural que nos impide o nos dificulta movernos. Los signos en fase de resistencia se los puse también porque al final son alertas tempranas, como decimos. Son los, diríamos, los disparadores de situaciones críticas que van pasando en los proyectos y como consecuencia de los cambios. Y las formas de resolución de los conflictos yo se las resumo de esta manera. En forzar, que es, diríamos, ya como acción la más fuerte, la más dura, es el sentido autocrático en la toma de decisiones, es la imposición, es la orden de hacer tal cosa, tal y como lo decimos. No, evidentemente no es la forma ideal para solucionar conflictos, es la situación más bien coyuntural la que determinará una decisión como esta para evitar males mayores, pero no es la más recomendada para manejar fuentes de conflicto. Retirar o evitar no es recomendable, pero muchas veces es una manera solo de postergar la ocurrencia de un conflicto, de retrasarlo. No es la que generará un conflicto hoy, pero es la que asegura un conflicto para mañana. Consensuar o conciliar es una manera de establecer los inamovibles, los puntos esenciales, las ventajas de las negociaciones iniciales, pero al final es tratar de buscar puntos de acuerdo que permitan obtener algunas ventajas para ambos, aunque como quiera yo sigo de algún modo ganando u obteniendo mis propósitos. Colaborar o resolver un problema es la forma más acertada, es compromiso, es comprometer a los demás, es interactuar con los demás, es lograr una mayor cooperación, evidentemente, es ganar, es el hecho de presentar ventajas para todos en el cambio, y suavizar o adaptarse también es, diríamos, una forma también de solucionar conflictos, pero no es una forma eficaz o no es una forma definitiva de lograr el proceso de resolución de conflictos. Simplemente es buscar opciones paliativas para lograr determinadas, suavizar la situación o bajarle el nivel de intensidad al conflicto. De hecho, pues lo que en realidad implica ceder también o implica acatar un proceso determinado que no queremos se desarrolle de esa manera. Hay otras formas de resolución que ya se van del marco del proyecto, que evidentemente tienen que ver con la mediación, involucrar a un tercero como calidad de asesor, arbitraje, litigio. Ya estos son otras formas, evidentemente, de solucionar conflictos, pero cada vez más lejos del manejo interno de los equipos. De todas maneras, no desechemos la mediación. La mediación hoy tiene más vigencia que en otro momento por los gestores también de cambio que nos acompañan en los proyectos, haciendo o ayudándonos en los procesos de transición. Esa es una mediación, un gestor de cambio acompañado de un equipo de proyecto colaborando en ese sentido. ¿Puede el conflicto ser beneficioso en algún sentido? Sí, puede ser beneficioso en algún sentido. Evidentemente, cuando lo gestionamos podemos estar seguros que aspectos importantes y decisivos para nuestro trabajo futuro se van a derivar de las decisiones que tomemos, de la calidad de esas decisiones y lo oportuno que lo hagamos. De hecho, pues puede estimular a las personas a esforzarse a trabajar más y más duro, puede satisfacer requerimientos psicológicos, dar ideas productivas y creativas. Recuerden que
Incluso cuando hablamos de innovación y procesos de innovación disruptivo, muchas veces es un conflicto lo que lo genera, es una discusión en conflictos de recursos, conflictos en tomas en aspectos de tipo técnico, son los que van derivando o determinando esa contradicción que nos lleva a un paso superior en la disrupción o en las ideas nuevas para aportar a los proyectos, a los procesos. Los conflictos agregan variedad a la vida organizacional y así por el estilo diferentes efectos positivos. Le pongo finalmente 11 efectos que pueden ser importantes, incluyendo el de inspirar la creatividad. En el caso de hablar habilidades para resolver los conflictos en los equipos de trabajo, resumo con estas 9. Crear esa cultura saludable. Ya les decía, lo importante, muchas veces decimos fortalecer la cultura, no es orientarla adecuadamente, de acuerdo a lo que venimos haciendo con los equipos de proyecto, con los intereses de incorporar buenas prácticas, con el interés de tener una oficina de administración de proyectos, de gestión de proyectos que funcione adecuadamente y sea la clasificación que sea, trabaje o cumpla los roles o funciones que están definidas. Tratar a todos los integrantes del equipo de forma justa y equitativa es algo de justicia que siempre va a ser muy válido para el manejo de los conflictos. Aprender a detectar los primeros signos del conflicto, y en esto ya les hacía alusión al principio, señales, alertas tempranas, leer el lenguaje corporal de los miembros del equipo, abordar los conflictos con prontitud. Esto no es para mañana, esto es hoy. Tomar medidas para resolver la situación antes de que se intensifiquen, desarrollar reglas para el manejo de los conflictos, asegurarse de que los miembros escuchen unos a otros y nunca tomar partido. En realidad es nunca ponerse de un lado o del otro, evidentemente, hasta tener, diríamos, todos los elementos más importantes, los juicios más importantes, la forma de ayudar a solucionar el conflicto. En realidad no vale actuar tan rápido que nos equivoquemos a la hora de tomar una decisión determinada. El hecho de tomar partido es ponerse en uno u otro lado del conflicto, pero no serían situaciones incluso apropiadas si no tenemos mayor información o formas de actuar convenientemente. Y allí vienen, diríamos, otros elementos también solucionando el conflicto, los aspectos que pueden ser también muy importantes, más desde el punto de vista de proyecto, capacitar, formar subgrupos, responsabilidad de los equipos y demás miembros, elementos que ciertamente nos van a ayudar a ser más eficaces en la solución de los conflictos. En realidad agradecerles la atención brindada, estar muy atentos a sus interrogantes. Sé que pueden haber muchas, el chat sé que tiene 57 intervenciones, no sé si todas están relacionadas con lo que hemos estado conversando, pero estoy atento a sus inquietudes. Gracias por la atención. Ciro, a ti muchísimas gracias por esta charla, de verdad muy interesante, una mirada muy clara y holística sobre lo que significa el conflicto en los proyectos y en nuestra vida profesional. De verdad, muchísimas gracias. Las intervenciones que viste, pues por supuesto son de todas las características. De hecho, muchos están pidiendo, yo quiero la presentación. Yo les digo que si bien la presentación no la compartimos, compartimos la grabación de la sesión que tuvimos hoy, que está en nuestra página en YouTube y que la estaremos publicando también en LinkedIn para que todos la puedan ver. Una conferencia muy valiosa. Tuvimos, mira, un pico de 186 participantes, está bastante bien, y tuvimos muchas preguntas. Para entrar a las preguntas, vamos a hablar de algo que me parece que es muy interesante, ¿sabes? Hay una pregunta que nos está presentando Luis Ibáñez, que aborda un tema que creo que sí merece un poquito más de profundidad. Tú nos has dado fuentes de conflictos, pero hay uno que a lo mejor debe ser de los más complicados de gestionar, imagino yo,
que es la cultura organizacional. A veces la cultura organizacional es la causante de los conflictos. Es la presión constante a los trabajadores que tienen que entregar ya, no me importa hasta qué hora se quede, y entonces ocurre este síndrome del burnout o del quemarse del trabajador porque ya no se puede relacionar, ya no tiene tiempo para almorzar, no puede dialogar porque tiene que estrictamente trabajar y producir y entregar, y es la cultura la causante de, de los conflictos en la organización. ¿Cómo podemos manejar conflictos en estas culturas tan conflictivas? Mira, profesor Jorge y demás compañeros, a nosotros nos tocó, haciendo precisamente una intervención en cultura, nos tuvimos diríamos que el gran reto de afrontar una situación de conflicto en ese mismo sentido, donde no solo de acuerdo a la cultura, aquí se unen también todas las prácticas, toda la mentalidad empresarial predominante, los estilos de liderazgo, bueno, en fin, hay varios factores que se convergen, pero nos correspondió en alguna ocasión hacer una intervención a un lugar donde las principales quejas y detonantes para todo el fenómeno que veníamos analizando estaban relacionados con las largas jornadas y la fatiga laboral, al punto de que incluso habían colaboradores que nos decían en algún momento, he tenido microsueños. Y si reconoce usted que tuvo un microsueño operando una máquina, pues evidentemente se está exponiendo no solo su vida, sino la vida de otras personas. Ante esa situación, nosotros decíamos, ¿hasta dónde la cultura está determinando que estas cosas pasen? ¿Será un tema de liderazgo? ¿Será un tema de mala planeación o planificación? Porque evidentemente también había, la justificación era las largas horas o extenuantes horas de trabajo por día, la tenemos que hacer o la tenemos que cumplir porque tenemos altas cargas de trabajo. Y uno decía, ¿hasta dónde planificaste bien? O la carga o la cantidad de personas involucradas en el desarrollo de las tareas. Entonces la pregunta era a la gerencia general, ¿será que esto falla? Porque si esto está fallando, aún sin un problema cultural, porque el mal trabajo también o las malas prácticas para hacer planificación pueden ser evidentemente situaciones de cultura, ¿no? Pero ¿dónde decíamos? Le decíamos, desde esas prácticas, ¿dónde fallas? Porque si la práctica de planificación o las malas prácticas de planificación te conducen a pensar que con la misma cantidad de colaboradores puedes hacer lo mismo que hace 3 años, pues allí empieza fallando, debilitando algo tan esencial que es la estabilidad psicosocial de las personas, porque no era solo la fatiga física, es la fatiga psicológica o psicosocial o la carga psicosocial que imponemos a una persona que no encuentra solución para ese conflicto. Y allí está, diríamos, el otro tema. El aspecto cultural no discutimos que es esencial. Es esencial, desde cualquier punto que uno lo mire. Lo que ahora llamo la atención en que hay que, diríamos, penetrar mejor ese tema de cultura y saber qué aspecto de la cultura o no tiene que ver con los fenómenos que están pasando cuando hablamos de fatiga laboral, sobrecarga laboral, sobrecarga mental, sobrecarga psicosocial en el trabajo. Esto, Ciro, me hace pensar en dos situaciones. Una la planteo yo y otra la complemento con una pregunta que hace José Armando Pérez. Una de ellas es, bueno, lo que hemos vivido en estos 2 años en la pandemia es que el trabajo se trasladó a nuestras casas. Empezamos a trabajar a través de la pantalla, las organizaciones y las personas empezamos a tener miedo de que la productividad bajara, porque teníamos el paradigma de que el trabajo realmente funcionaba, era sentado en la silla, como digo yo coloquialmente, poniendo el huevito en la silla de la oficina, pero como en la casa teníamos que asegurar que ese trabajo se daba, empezó a generarse la costumbre, que seguramente el 100% de los que estamos aquí sentados hemos vivido, reuniones a las 7 de la mañana, reuniones mientras almorzamos, reuniones a las 8 de la noche, no hay un horario laboral establecido,
Todo esto, digamos, por una obsesión por cumplir, porque no tengo tiempo, por un montón de cosas que son realmente muy importantes. Aunado esto a algo que también dice José Armando, y es un conflicto que se genera en la desalineación entre autoría y responsabilidad. Pone un ejemplo. Dentro de las responsabilidades de un gerente de proyectos se incluye el presupuesto o los costos, pero el manejo y el presupuestal está bajo la autoridad de la dependencia financiera. Entonces, claro, yo tengo mi responsabilidad, pero la autoridad está en otro lado, entonces yo dónde ejerzo mi responsabilidad si la autoridad es allá, pero al mismo tiempo tengo el tiempo ocupado en reuniones a las 7 de la noche para... O sea, por todas partes hay detonantes para los conflictos. ¿Cómo manejamos estas situaciones, Ciro? Miren, de todas formas, diríamos que hay cualquier objetivo de proyecto, y este no deja de ser uno, cualquier objetivo de proyecto es nuestra responsabilidad. Evidentemente, pues allí no podemos estar ajeno a ninguno de los objetivos que con tanto celo miramos, porque el éxito de los proyectos no es terminar el proyecto en tiempo. El éxito del proyecto también está en terminarlo en el marco presupuestal que nos asignaron. No podemos hablar de éxito si logramos una sola cosa, ¿no? O lograr el alcance. Qué bien lograr el alcance, pero ¿y el tiempo y el presupuesto dónde se fue? Y no nos los van a medir, nos los van a medir a nosotros. Evidentemente, en los objetivos de proyectos, el primer interesado debemos ser nosotros. Por eso incluso tenemos una línea base costo, tenemos además también un presupuesto conformado a partir de esa línea base costo con todas las reservas y manejos de reservas, pero incluso cuando yo he visto estos temas con los estudiantes de costos y presupuesto para proyectos y le decíamos el tema de las políticas de costo, ¿quién las fija? Sí, se fijan desde el área contable financiera, pero evidentemente hablar de costos indirectos y que nos estén asignando unos costos indirectos de forma que ni conocemos ni sabemos de dónde sale, no es una buena práctica. Evidentemente tenemos que saber de la oficina central cuántos costos indirectos nos asignan, del proyecto del lugar donde estamos o la base de trabajo operativa, cuántos costos nos asignan de manera indirecta. Y todo eso nos interesa saberlo. Por lo tanto, yo diría, este es un área gerencial de las que nos interesa a nosotros como directores de proyectos. No puede ser ajena a nosotros de ningún modo. Debemos estar conscientes. Claro que pueden haber exigencias a ambas áreas. Ambas tienen que ver. Área funcional por allá, nosotros desde el punto de vista de proyecto. Sin embargo, tal y como hace la gerencia, tiene más impacto, es más efectivo para la alta gerencia, saber que en una rendición de cuenta el director de proyectos es el que me dice de qué forma racional, efectiva debe manejarse el presupuesto de un proyecto para actuar de mejor manera y garantizar el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, diríamos que en ese sentido no es el comprador que va y compra lo que quiere, es un director de proyecto que le dice esto es lo que hay que comprar. Y bajo este marco vamos a trabajar, bajo estos aspectos que definen la manera en que se ejecuta y comporta mi presupuesto posteriormente a la hora de ejecutarse. Por lo tanto, mucho cuidado con esto. Hay responsabilidades inalienables, aunque nos las exijan a todos. Nosotros debemos entender como directores de proyectos esta situación. Pero la fuente de conflicto está con el área funcional. Con el área funcional vamos a tener contradicciones permanentes por los recursos que en algún momento dedican a los proyectos ocasionalmente, por estos recursos que pueden ser más allá de personas, también equipos, todos los materiales que se ponen en función de un proyecto y que definitivamente el conflicto se da en el momento del uso, en la ocasión de uso o en la forma de uso o en el control sobre el uso o los resultados que se obtienen por medio de esto. Por lo tanto, las fuentes de conflicto se derivan permanentemente con áreas funcionales. Debemos ser capaces también de ir avanzando en el sentido de, ojalá, con el tiempo ir progresando a estructuras más flexibles que nos permitan, más flexibles en el sentido de llegar finalmente a una estructura matricial que probablemente nos dé más facilidad u opciones para trabajar con más autonomía,
o por otra parte trabajar de una forma en que me comunique mejor con las áreas funcionales. Es decir, que lo que debemos es buscar recursos, formas de trabajo que nos permitan mejor comunicación, delimitar mejor las funciones y responsabilidades de cada uno y formas de interactuar bajo objetivos comunes. Esas serían situaciones que debemos plantearnos en cada uno de los casos como forma de gestionar los conflictos. Ciro, hay muchas preguntas, el tiempo se nos está acabando. Sí. Tenemos oportunidad de un par más, con tu permiso. Soy un convencido, Ciro, de que todo lo que se hace desde el miedo sale mal. Todo lo que se construye desde el miedo sale mal. No hay oportunidad de que eso salga bien. Y desde ese punto de vista, también comparto la opinión de que uno de los principales motores generadores de conflicto es el miedo al conflicto. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, recordarás que cuando Chamberlain fue a hablar con Hitler a pedirle cacao, no peleemos, hombre, no tengamos problemas, dejemos así. Regresó triunfante a Inglaterra y Churchill le dijo, hombre, si usted se humilla por evitar la guerra, tiene la humillación y tiene la guerra. Y además el costo de la guerra. Además tiene la guerra. Y tuvo las dos. Nosotros como líderes de proyectos, como gerentes de proyectos, enséñanos, cuéntanos, ¿qué podemos hacer nosotros para promover en nuestro equipo el no miedo al conflicto, que no le tengan miedo al conflicto? ¿Qué podemos hacer para promover eso? Miren, en ese sentido hay que insistir en que tanto la confianza como el compromiso son esenciales. Una buena comunicación en el equipo. Realmente eso se combina con buenos estilos de liderazgo. Definitivamente aquí no podemos separar una cosa de la otra. Yo no puedo estarles hablando y promoviendo delante de todos que la buena comunicación es la que nos va a permitir unirnos, alcanzar nuevas metas, un mejor compromiso por parte de todos, si en realidad el estilo no acompaña esa buena práctica, ¿no? Las buenas prácticas se consolidan a través de buenos estilos de liderazgo. Si aplicamos estilos de liderazgo persuasivo, convincentes, de comunicación permanente, de interacción con las personas en los diferentes niveles de los equipos de trabajo, si logramos una comunicación abierta, transparente, somos justos, hay claridad en los elementos que abordamos en el equipo de trabajo, en las asignaciones de metas, en responsabilidades, roles, definitivamente podemos lograr confianza y la confianza trae tras de sí compromiso, alto compromiso de los integrantes de los equipos. Esa es una manera muy clara, muy transparente de decirles confíen en que en realidad podemos conversar. Y hay otro elemento que añadiría que sería el tratamiento al error, que eso pesa mucho sobre los equipos de proyecto. Si te equivocas y te sanciono, evidentemente una de las maneras en que buscaré alternativas de acción que trataré de buscar o implementar en lo adelante es ocultar el error. Es tergiversarlo, es ocultarlo, en el mejor de los casos tergiversarlo, pudiera de ser ocultarlo, cualquiera de los dos es dañino. Al final lo que me interesa es que si en realidad puedo conocer de los errores que vamos, de ese aprendizaje que hay en todo proyecto, tenemos la posibilidad de aprender, lo hagamos en cada una de las situaciones de un proyecto, buenas y malas. Los aprendizajes devienen de situaciones que pueden ser fracasos o exitosas, de fracasos o de éxito. Y en este caso, si lo hacemos de forma coherente, constante, sistemática, por lo tanto podemos lograr personas comprometidas y personas decididas a participar. Nosotros hemos tenido muchas manifestaciones de este tipo en intervenciones de seguridad y salud en el trabajo, donde en realidad quizás sea una de nuestras acciones más frecuentes en las compañías. Pero hemos tenido muchas evidencias de esto. No podemos esperar que haya transparencia en la comunicación, aporte, compromiso, si no hay estas condiciones previas que enuncié.
Ciro, de verdad, muchísimas gracias. El tiempo sí se nos agotó ya lo Sí, sobrepasamos, pero es que el tema realmente es muy, muy interesante. A todos los que nos están acompañando hoy, de verdad les agradecemos muchísimo su permanencia, estar aquí presentes, acompañarnos en estas conferencias que tanto valor nos dan. De verdad, muchísimas gracias por su compañía. Queremos invitarlos a que sigan acompañándonos en estas conferencias. El jueves tenemos una muy buena sobre innovación en las organizaciones, dictada por la directora del Hub de la Universidad del Bosque, que es uno de los nodos de Se Emprende del gobierno. Una cosa bien, bien interesante de innovación. Y próximamente tendremos una charla sobre cómo hacer que nuestro tiempo sea mejor, que seamos más eficientes en el trabajo en nuestro tiempo, en cómo nosotros gestionamos el tiempo. Bueno, Ciro, excelente, muchísimas gracias. De verdad, me comprometo contigo a que el próximo semestre podamos tener de nuevo una charla si tú estás de acuerdo sobre estos temas que nos parecen muy interesantes. claro que sí. Les cuento a todos que Ciro nos acompaña en la maestría en gerencia organizacional de proyectos como director de proyectos de grado, nos está acompañando y para nosotros es realmente maravilloso contar con esa presencia tuya y la presencia de todos ustedes. Así que les deseamos a todos muchísimos éxitos. Ciro, mil bendiciones. Muchas Muchas gracias gracias a por todo. ustedes. Muchas gracias a Muy bien. ustedes por su tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Pásenla muy bien todos. Feliz noche. Adiós a todos.